amigos? Regresamos aquí a Uno por Uno, Opinión y Libertad en compañía de Ismael Ruiz y vamos a platicar ahora de la Ley 3 de 3. Muchos dicen que la Ley 3 de 3 es una simulación, porque ¿cómo puedes confiar en que los políticos van a aprobar una ley que va a ir en contra de la corrupción que ellos mismos han venido a gestar, que ellos mismos han venido a ocultar, que ellos mismos han venido a provocar en el sistema democrático en el cual vimos? Entonces dicen, no se va a combatir la corrupción. Y entonces en esta discusión que se aborda en el Senado, en la madrugada aprueban una ley que obliga también a los empresarios a que emitan sus declaraciones patrimoniales y también de conflictos de intereses. Entonces el Estado mexicano quiere que los privados, que la iniciativa privada emita estas declaraciones como si ellos fuesen parte del problema, y así lo apuntan. De hecho, hay varias declaraciones del senador Emilio Gamboa. Por supuesto, les voy a decir textualmente lo que dijo. Dijo, esta es una ley que se aprobó porque ellos también fueron muy ocurrentes. Les quiero decir que esta iniciativa viene de la sociedad civil organizada, de la iniciativa privada. Dice Emilio Gamboa, ¿querían eso? Nosotros estamos haciendo un país más justo, más equitativo y más igualitario. Sin embargo, yo le quiero decir al senador Emilio Gamboa que no hay igualdad en un sistema o en un espectro que produce la riqueza en un país y en otro espectro que solamente se dedica a, de forma agresiva, con coerción, con coacción, a quitar los recursos de organismos que se dedican a generar empleos, a generar la riqueza en el país. El Estado mexicano no garantiza, no genera riqueza, pero sí le quita la riqueza a aquellos que la producen. Pablo Escudero, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, dijo, ellos, refiriéndose a la iniciativa privada, son parte del problema y nosotros se los vamos a recordar. Esto no es un problema exclusivo de los servidores públicos, pues para que haya corrupción tiene que estar la otra parte. Y bueno, entonces esto nos quiere decir que hemos perdido la libertad de propiedad privada en este país. Ha venido ocurriendo desde Felipe Calderón que pues canceló el derecho a tener confidencialidad en las cuentas económicas de los privados, en las cuentas financieras, y entonces así se han venido perdiendo libertades por culpa de la corrupción que se ha venido a gestar, que se ha venido prácticamente a implantar en nuestro sistema de vida social en México. Sí, Eric, lo que mencionas, la iniciativa Ley de 3 de 3, pues es una iniciativa que nace de sectores de la sociedad civil organizada, sí, pensada precisamente para destapar, ¿no?, toda esta cloaca de corrupción que existe en el país y que tal vez siempre ha existido, pero como que una forma de prevención. Exacto, y que al mismo tiempo protege a todos, ¿no? Yo lo veo de esta manera. En el aspecto de la política, hay una necesidad del pueblo por saber en quién confiar, ¿no? Y esto es parte de un examen, por así decir, un examen de confianza a los políticos, o esta era la intención, para saber hasta dónde los recursos del erario público sí son destinados a los proyectos que se están promocionando en una campaña política o simplemente en un programa político, ¿no?, gubernamental. Es decir, que esos recursos no vayan a parar a la casa de un político que ganando 100 mil pesos mensuales, su casa al cabo de 5 años de trabajo pueda valer 10 millones de dólares, que esto sería prácticamente imposible, a salvo, y esto sería la explicación, que también fuera un empresario y estuviera formando parte de acciones de una empresa muy grande en la cual le da sus dividendos, y bueno, esto explicaría ese enriquecimiento y sería una cuestión de no catalogarlo como ilícito. No va a ocurrir así. Vimos que la ley 3 de 3 que acaba de pasar fue, por decirlo de alguna manera, rasurada, fue bastante menguada en su consistencia, en lo incisivo de las demandas, y pasa también como en una forma de paga para atrás el que también se pueda hacer la investigación a personas privadas. Concuerdo en una cosa. Sí. Para que haya corrupción tiene que haber dos partes. Ajá. Y muchas veces las licitaciones que pasan con gobiernos sí son parte de una cadena de corrupción. Sin embargo, ¿hasta dónde vamos a decir, a ver, tal empresario que ha venido construyendo una fortuna o etcétera,
queda indemne ante el crimen organizado. Exacto. En decir, oye, si aquí hay lana, pues ¿por qué no andamos tan lejos, no? Ajá. Es decir, los que pueden ser tocados serán tocados y los intocables serán intocables. Exacto. Simplemente por influencias de poder. Por influencias de poder y de protección política. Sí. Y de alguna manera, esta ley sí apertura el tema de una vulnerabilidad o una vulneración a lo que es el derecho o la libertad de propiedad privada, ¿no? Exacto. Al final uno estaría diciendo, ¿sabes qué? Me la pienso 2 veces para invertir en esto, para invertir en lo otro, para tener tanto dinero acumulado dentro del país, en las cuentas bancarias que hay aquí en el país o externas. ¿Y qué es lo que hace? La gente, muy probablemente también por esta razón, deje de consumir, ¿no? No sabemos si esto vaya a ser un efecto a corto plazo, mediano plazo o después, pero lo que sí es cierto es que la gente se la va a pensar 2 veces para tomar alguna acción en su beneficio de algún tipo de inversión, de algún tipo de destape de sus cuentas bancarias, y esto pues no nos beneficia, ¿no?, al país con esta situación económica que vivimos. Sí, ¿no? De alguna manera la ley 3 de 3 les va a permitir decir que la aprobaron, pero pues no va a pasar como se esperaba, ¿no? Desde la sociedad civil ya hay un descontento en redes por parte de usuarios, de ciberactivistas, etcétera, incluso de analistas políticos e intelectuales que fueron quienes promovieron o sirvieron como pues, figuras que tomaron como estandarte también esta ley 3 de 3 para atacar el punto más álgido en tema nacional, que ya pasó de ser la violencia probablemente a la corrupción. La violencia porque se normalizó y la corrupción porque viene también de ahí parte de la impunidad. ¿Tú le entiendes que esta aprobación fue una venganza? Pues mira, yo lo que entiendo es que Vamos al final de cuentas fue, si vamos a pasarla, pues entonces todos parejos, ¿no? Y esto quiere decir que la propiedad de las personas o empresas también tendrán que hacer sus declaraciones. No lo veo mal. Lo que veo que habría que tomar los puntos finos sería decir cómo va a proceder eso, a quién va a tener derecho, quién o qué comisiones para destapar así. Porque digo, si yo me meto a la página de internet y puedo encontrar de mi vecino, de mi jefe o de quien sea. Sin embargo, esto ya ha venido sucediendo cuando entró en vigor pues la factura y la contabilidad electrónica. También. El SAT conoce en tiempo real las actividades económicas de los mexicanos y a través también de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras. El gobierno conoce pues todas las cuentas bancarias en Estados Unidos, de connacionales, las ganancias que han tenido por esas inversiones y los movimientos financieros realizados. En contraste, los senadores rechazaron que se hagan públicas declaraciones patrimoniales de impuestos y de intereses de los funcionarios, y la ley anticorrupción pasó a medias. Sí, exactamente. De alguna manera sí los protege. Es decir, no estamos jugando parejo. Exacto. Para ser honestos, no estamos jugando siguen parejo. Ganando, seguimos manteniendo de una u otra manera el velo de protección que concede el poder votar o no una ley y que pase con ciertas o cuales medidas. Y al final de cuentas, pues diremos que pasó una ley anticorrupción en México, pero en cuanto a su funcionamiento, no sé qué tanto podamos abanderar al país bajo un argumento de que estamos cambiando, ¿no? Además, ese siempre ha sido el problema de este país, que es un país muy bueno para legislar, pero muy malo para cumplir la ley. Y la cuestión es esa operatividad. ¿Cómo vamos a operativizar esta ley bajo tales puntos? Porque pues más de una vez se puede legislar con cuestiones muy utópicas, tanto para bien como para mal, y a la hora de la práctica ni siquiera son procedentes por cuestiones constitucionales. Claro, la tuvieron que revisar y tuvieron que ampararse, muchos de ellos se ampararon, en el argumento de que esto vulneraba, ¿no? Vulneraba su seguridad, vulneraba el aspecto de proteger a su familia, etcétera. Y es por eso que todavía tenemos este velo, ¿no? De decir no, nosotros no. Y ahí es el problema. Entonces, unos no y otros sí. Y al final de cuentas, la realidad es que todos somos connacionales, ¿no? Ciudadanos. En efecto. Usted tiene la última palabra, lo invito a que participe en la conversación a través de nuestras cuentas de redes sociales, a que también se suscriba en nuestros canales de YouTube, y vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para abordar el tema del tiroteo en Orlando, Florida.